repugnante asesinato de una congresista estatal demócrata en Minnesota y el intento de asesinato de un senador del mismo estado, ambos limitados a la política estatal de Minnesota, no hay ninguno de ellos pertenece al Congreso o al Senado de los Estados Unidos, se ha roto lo que parecía una tendencia casi inamovible en los últimos años, en la última década más o menos, que es que en general los crímenes políticos los cometía la izquierda contra la derecha. Así, a lo largo de todos estos últimos años, pues vimos como un seguidor de Bernie Sanders, senador más a la izquierda en Estados Unidos, pues intentó asesinar a varios congresistas republicanos que estaban entrenando para el tradicional partido anual de béisbol entre republicanos y demócratas. Por supuesto, tenemos el doble intento de asesinato de Trump, pero incluso antes de eso, la policía consiguió detener a otro fanático abortista que iba a intentar asesinar al juez Brett Kavanaugh en venganza por el fallo en el cual devolvía a los estados la responsabilidad de legislar sobre el aborto. De hecho, incluso aún más recientemente, Luigi Mangione, el asesino del directivo de una aseguradora médica, fue elevado a los altares por parte de la izquierda y por parte de los medios. Y eso es más o menos en lo que estaba la opinión pública, lo que veía la opinión pública norteamericana en los últimos años. Pero en este caso, el asesino, aunque aún nos queda por saber muchas cosas, parece ser que es un fanático antiabortista. Al principio parecía que podía ser un demócrata radical cabreado con algunos políticos que consideraba demasiado blandos o que hacían demasiadas concesiones a los republicanos, por el hecho de que había sido nombrado por Tim Walz, o mejor dicho, renombrado por Tim Walz, el gobernador demócrata de Minnesota, porque había sido nombrado por el anterior gobernador demócrata de Minnesota para una comisión. Pero, según vamos sabiendo, está claro que no. La lista de objetivos que tenía eran todos políticos demócratas o clínicas abortistas, lo cual deja bastante claro por dónde iban los tiros. De hecho, también un compañero, alguien que le conocía, decía que había sido no solo votante de Trump, sino que estaba muy en la causa contra el aborto. Claro, esto significa que vamos a ver aún más violencia política de la derecha contra la izquierda. Pues no está muy claro. Y no está muy claro porque, al final, los antiabortistas suelen ser los responsables de este tipo de crímenes con cierta regularidad. Y con cierta regularidad me refiero, yo que sé, una vez a la década o una cosa así. No es mucho, pero es bastante constante. Asesinatos a médicos abortistas, atentados contra clínicas abortistas, por ejemplo una de Parenthood hace más o menos una década, si no recuerdo mal. Es una cosa más o menos constante y hasta cierto punto, si nos ponemos en su cabeza, tiene cierta lógica. Es decir, la mayor parte de quienes están en contra del aborto están muy en contra del aborto porque están muy a favor en la vida y jamás se les pasaría por la cabeza cometer actos violentos contra los abortistas. Pero si no tienes ese freno moral y para ti el aborto es un crimen, pues ¿cómo no vas a actuar contra los responsables desde tu punto de vista de los asesinatos de cientos de miles de bebés todos los años? Desde su punto de vista, desde su cabeza, ¿cómo no van a verse como los buenos de la historia? Pues bueno, cada cierto tiempo hay alguien que se ve así. Pero esto ha recibido una condena completa, total e inmediata de los líderes de opinión de la derecha, como no sucede a veces con tanta claridad cuando pasa lo contrario. De hecho, por poner un ejemplo, el intento de asesinato de Brett Kavanaugh fue precedido por unas frases del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en el que básicamente les decía que iban a cosechar lo que habían sembrado y otra serie de cosas realmente muy amenazantes. Y luego, pues por ejemplo, con Luigi Mangione hemos visto que los medios incluso se ríen del crimen y le tratan como una especie de icono pop. Eso no está pasando con la derecha, no pasó con anteriores asesinatos y no parece que vaya a pasar ahora. Así que es posible que no haya un cambio de tendencia y que estos crímenes, que bueno, de todas maneras suelen pasar cada cierto número de años y no son tan habituales, sigan siendo de la izquierda hacia la derecha de Estados Unidos. Pero habrá que esperar a ver qué pasa.